que no contribuirían a lo que Bolivia busca, que es llegar limpios de mente y con espíritu constructivo a esa negociación. No, y además Carlos Mesa dijo que era razonable que no se cortara el territorio nacional en una eventual salida soberana de Bolivia al mar. Harto que conversar entonces hoy día, evidentemente, con el ministro de Relaciones Exteriores subrogantes, Edgardo Rivero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mónica, muy buenas noches, Daniel. Después de un fallo 14-2 en que la Corte rechaza la petición de declararse incompetente que Chile había interpuesto, ¿fue el peor escenario de todos los posibles o algo peor que esto podía haber pasado? Mire, partamos de la base que esto es uno de los escenarios que habíamos estimado como posible, de tal manera que no podemos hablar de sorpresa en esta materia. En segundo lugar, hemos presentamos estas excepciones preliminares en el convencimiento que teníamos que agotar, o mejor dicho, utilizar todas las vías procesales que teníamos a disposición, y hubo un amplio consenso nacional en así hacerlo y los fundamentos sobre los cuales se iba a basar. Pero, por cierto, teniendo presente de que un escenario posible es que la Corte se declarara competente para poder ejercer jurisdicción. Ahora bien, dicho eso, debo señalar de que la pregunta obvia es: ¿se justificó o no haber presentado estas excepciones preliminares? Y yo tengo que decir con plena convicción que sí, precisamente por un tema muy específico que la Corte estableció en su resolución de hoy, que es la de acotar el marco de su competencia. Debo señalar de que el expresidente Mesa, al hacer el análisis que él realizó, hay un punto claramente de visión dispar. Sí, porque lo que dice Carlos Mesa es lo siguiente: dice que la Corte no ha podado la demanda boliviana, que no está dentro de su competencia, sino que lo que ha hecho es decir que la forma en la que se concretaría una salida soberana al mar es lo que no puede predeterminar. Este era un tema de determinación de competencia, por lo tanto la Corte lo que está haciendo no es pronunciarse sobre la demanda, sino que lo que está haciendo es fijar precisamente su competencia, cuál va a ser los temas que ella va a conocer y eventualmente puede resolver. Por lo tanto, lo que está haciendo es acotando qué es lo que la Corte va a realizar precisamente, y eso yo creo que quedó claramente establecido, y lo voy a leer textualmente en la parte final del párrafo 33 del fallo, que dice textualmente: incluso asumiendo, arguendo, utiliza esa expresión, que la Corte decidiera que existe esa obligación, vale decir la obligación de negociar, no sería tarea de la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia de esa obligación. Pero está claramente acotado lo que la Corte establece como marco de su competencia. Claro, Entonces, pero cuando la Corte dice eso, no le correspondería predeterminar el resultado, claro, también uno puede decir es válida la interpretación boliviana de que no le corresponde predeterminar exactamente cómo va a ser el resultado en sus detalles, pero sí dar alguna orientación general sobre cuál es el objeto, porque además dice la Corte, el objeto del diferendo es si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano. También claro, está esa parte de la interpretación de la Corte. Y luego precisa de que la Corte enfatiza que la utilización en este fallo de las frases acceso soberano y negociar acceso soberano no deben entenderse como expresión de un punto de vista de la Corte sobre la existencia, naturaleza y contenido de una supuesta obligación de negociar por parte de Chile. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante centrar la visión en lo que es el objeto de la controversia, que son los párrafos 25 a 36 del fallo de la resolución que hoy día hemos conocido. Y por lo tanto, nuestra interpretación y nuestra forma de abordar el tema es la que yo le acabo de señalar, y a mi juicio existen claros fundamentos para esta línea de acción. Ahora, ministro, además, esa es una interpretación. Hay distintas interpretaciones porque evidentemente el fondo lo vamos a saber en bastante tiempo más. En nuestra posición, en nuestra posición. Y cuando hablamos de buena fe, el elemento fundamental de buena fe está dado por respetar aquellos acuerdos, aquellos elementos que vinculan a ambas partes. Y en eso también fue muy importante lo establecido por la Corte, porque no toca el eje fundamental
del compromiso, de determinación de territorio entre ambos estados, que es precisamente el Tratado de 1904. La pregunta es si esa interpretación no podría pecar de exceso de optimismo, que es lo que uno le da la impresión que ha pasado antes, porque primero se nos dijo que Chile tenía un muy buen caso en términos de que la Corte no era competente, hoy vemos que por 14-2 eso no ha sido acogido así. ¿No estaremos pecando demasiado de exceso de optimismo y tendremos que dar explicaciones luego? No estamos pecando ni de exceso de optimismo ni de pesimismo. Estamos planteando lo que son los elementos fundamentales de la posición de nuestro país, que están basados en una cuestión esencial, de que la Corte no puede obligar a un Estado a ceder territorio cuando los límites y la certeza de esos territorios están fijados por un tratado. Por lo tanto, ahora, a lo que vamos a entrar en el fondo, son materias que no pudimos discutir en la fase preliminar, en la acción de incompetencia, en cuanto al ejercicio de la jurisdicción de la Corte, sino que ahora vamos a entrar al tema de fondo. No se nos acabe el tiempo, ministro. Donde el peso de la prueba recae en quien alega de que los actos desarrollados vinculan al Estado que ha sido demandado. Y allí se nos va a acabar el tiempo, porque es otra pregunta. Que haya sido 14-2 la votación, ¿nos habla de que la posición de Chile era débil o de que se defendió mal? No, yo le voy a decir una cosa, esta sí que es una percepción. No tengo más que eso que decirle, y quiero ser muy serio en aquello. Yo creo que esa votación en gran medida se debe a el acotamiento que hizo la Corte en cuanto a su competencia. Aquí es lo que va a resolver. De otra manera, yo creo que el fallo hubiera tenido mayor discrepancia. Pero le vuelvo a decir, es una percepción, no tengo mayores antecedentes como para señalarle aquello. Que se diga que no se está tocando de parte de Bolivia el Tratado de 1904. ¿Obliga a Chile ahora en la etapa de fondo a cambiar su estrategia de defensa? No, va a seguir siendo eje fundamental de nuestra estrategia de defensa el que los territorios de ambos estados, y particularmente la delimitación entre ambos estados, tienen un acuerdo materializado en un tratado internacional que es la fuente de derecho internacional articulante. Y, por supuesto, que vamos a salir al paso en lo que es ya argumentación de fondo, a lo que es la pretensión boliviana, que da fundamento a su anhelo, pero no a sus derechos, en torno a que procesos de negociación que han existido pudieran constituir obligación para el Estado, porque, volvemos a repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones, nadie entraría a conversar con nadie si en ese proceso de conversación, de negociación o de búsqueda de algún entendimiento, lo que usted plantea se transforma en derecho para la otra parte. Ministro, vienen años de juicio con Bolivia ahora en la Corte de La Haya. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda restablecerse un clima de diálogo? Porque cuando Perú nos demandó en La Haya, Chile dijo cuerdas separadas, y se mantuvo el caso de La Haya mientras seguíamos conversando con Perú y seguíamos teniendo acuerdos en otras materias. ¿No se puede implementar algo similar, cuerdas separadas, que fue la política chilena también con Bolivia? Mire, aquí en esta materia nosotros siempre hemos tenido disposición a dialogar. La verdad es que incluso el canciller Muñoz, por instrucciones además de la Presidenta de la República, cuando plantea la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, es dando una muestra concreta de poder normalizar relaciones, y eso es un elemento articulante para poder dialogar. Pero hay una cuestión que es absolutamente clara. Este tema de la mediterraneidad, por decisión boliviana, está encausada ante la Corte Internacional de Justicia, y ese es el camino que seguiremos, y allí haremos valer todos nuestros derechos y todos nuestros fundamentos. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es CNN Prime.